Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 98, 99, 100, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, volumen 5, espero que les guste y si es así suscríbete a mi canal para que no se pierdan los próximos capítulos y distintas novelas que subiré a mi canal. Dicho esto, comencemos. Capítulo 98. Ciudad fronteriza Fernández, parte 2, parece que el muro no cubrió la ciudad por completo. Cuando miré hacia atrás por un segundo, noté que había una abertura en ciertas secciones de la pared. Íbamos hacia el sur, así que las aberturas se extendían al norte y al oeste de aquí. Había oído que Fernández se construyó cerca de un río, así que tal vez el río fluía a través de estas aberturas. Gracias a esos puntos de referencia fácilmente perceptibles, no fue difícil estimar aproximadamente nuestra dirección actual. Continuamos nuestro camino, dejando pasar a la gente por sus propios asuntos, hasta que finalmente encontramos una gran puerta construida en la muralla de la ciudad. Parece que hemos llegado a la puerta sur. Junto a la puerta había pastos rodeados de vallas de madera, dentro de los cuales podía ver algunos de los pájaros grandes de dos patas y las grandes criaturas que parecían arietes que había visto antes. Uno de los varios edificios cercanos era el establo que estábamos buscando. Parece que hay varios establos en esta área. Artono, ¿no está allí? Kyun. Ignorando el murmullo de Ariane mientras miraba el paisaje que nos rodeaba, Chio me señaló un pequeño recinto con una sola criatura. A juzgar por la respuesta de Ponta, ella también había notado la misma vista que la persona que la estaba abrazando. En la esquina del pasto, Chio me señalaba que había una montura diferente de los carneros y las águilas en los otros pastos. Esta criatura parecía ser de reptil en apariencia. De hecho, una mejor descripción de la criatura fue la de un pequeño dinosaurio que había visto en una ilustración hace un tiempo. Parecía el Triceratops universalmente reconocible. La criatura tenía 4 metros de largo desde la cabeza hasta la cola, pero no podía juzgar su altura porque se estaba tumbando en ese momento. Todo su cuerpo estaba cubierto de escamas de color marrón rojizo y 2 cuernos crecían desde la parte superior de la cabeza. Sin embargo, a diferencia de los dinosaurios regulares, había un rastro de pelo blanco que viajaba por la espalda hasta la punta de la cola. Otra diferencia entre la criatura y la ilustración era que la criatura tenía 6 patas. Si bien había bastante diferencia en la apariencia, el comportamiento parecía ser el mismo ya que la criatura masticaba tranquilamente el follaje que crecía a su alrededor. Entonces, ¿esa es la montura? Expresé mis dudas cuando nos acercamos a la pluma con la criatura del dinosaurio. Nunca vi una criatura como esta en ningún otro lugar en Fabunaa, así que este era uno de los poderosos montes que usaba la tribu del tigre. Un anciano de orejas de conejo nos llamó mientras contemplaba las cosas. Oh, un visitante. ¿Necesitas una montura? Discúlpenme por preguntar, pero ¿son guardias imperiales de la capital? El hombre de orejas de conejo estaba del lado corto y sus orejas se movieron mientras observaba mi armadura y educadamente nos interrogaba. Somos de una aldea élfica del continente norte. Solo estamos mirando un poco. El hombre ojo se sobresaltó cuando escuchó la presentación de Ariane. Es así, es inusual ver a un elfo en Fernández después de todo. ¿Estás muy necesitado de una montura? ¿Qué tan rápido necesitas ir? ¿Qué tan pesada es la carga? El hombre conejo tenía una sonrisa en su rostro cuando comenzó a mostrar 2 águilas bípedas que pastaban en otro pastizal. Parece que nos encontramos con un propietario estable. Rápidamente corté el argumento de venta del hombre con orejas de conejo y saqué a relucir el motivo por el que estábamos allí. Había escuchado que un establo en esta área trataba con el tipo especial de montura que usa la tribu del tigre. ¿Sabrías algo sobre eso? Sí, sé sobre esa situación, pero ¿por qué estás preguntando? El hombre se puso un poco sospechoso después de escuchar mi pregunta, pero simplemente me encogí de hombros y le expliqué nuestro propósito aquí. Me gustaría contactar a la tribu tigre para obtener algunas uñas de demonio directamente de ellos. Un comerciante nos dijo que un cierto propietario estable sabría el paradero actual de la tribu, por lo que vinimos aquí en busca de esa persona. El dueño del establo asintió y sonrió entendiendo. Ah, eso es todo. Ciertamente, se necesita mucho esfuerzo para tomar sus monturas como puede ver. Honestamente, todavía estoy esperando que alguien recoja la montura de dragón allí. El dueño del establo relajó su postura mientras hablaba y miró hacia la criatura de dinosaurio de 6 patas.
Parece que Chiome no se equivocó cuando señaló a esta criatura como uno de los montes de la tribu del tigre. Luego miré a los ojos al anciano con orejas de conejo. Probablemente por simpatía, el hombre de orejas de conejo me dio una sonrisa amarga que mostraba sus arrugas. Obtener una montura de dragón es un rito de paso para la tribu del tigre, y se vuelven inseparables con sus monturas. Recogí a este vagabundo con la esperanza de reclamar algún tipo de recompensa, pero los miembros de la tribu no han sido vistos por la ciudad recientemente. El hombre hizo una pausa por un momento mientras hacía que el suyo se acercara a la valla y suspiró pesadamente. Como pueden ver, la dieta de un dragón consiste en hierba, pero la gran cantidad que consumen cuesta una pequeña fortuna para mantenerla aquí. Aún así, si tuviera que arrojar a este tipo de vuelta a las llanuras, la confianza de la tribu tigre que me llevó años construir se destruiría en un instante. Un destello de tristeza apareció en los ojos del hombre mientras hablaba. Incluso cuando los ojos del dueño estable me suplicaron, solo podía sentirme preocupado por la enorme solicitud que implicaba su monólogo. Sin embargo, su declaración confirmó que la tribu del tigre no había visitado la ciudad por un tiempo, y que era probable que tuviéramos que ir a las llanuras de Kuana. ¿Cuántos días tardarán en llegar a las llanuras de Kuana desde esta ciudad? Podía sentir las chispas de luz en los ojos del dueño del establo cuando le pregunté acerca de la distancia desde aquí hasta la casa de la tribu del tigre. Después de cruzar el río Dohasu, tomará alrededor de 10 días pasar por las llanuras de Singalika, luego solo necesitarás cruzar el río Sheila para llegar a las llanuras de Kuana. Sin embargo, sería bastante imprudente atravesar las llanuras a pie. Puedo prepararte un carnero negro para ti, si quieres. El dueño del establo le ofreció una gran sonrisa mientras dirigía la atención hacia las grandes criaturas similares a carnero en otro corral. El problema era que su oferta no era necesaria para nosotros debido a la magia de transferencia que ya tenía. Ciertamente, empujar nuestro equipaje en un animal de carga sería conveniente, y sí presentó la oportunidad de vivir una aventura de fantasía. Pesé las opciones mientras miraba a Ponta, quien todavía estaba siendo llevado por Chiome. Kyun. Ponta inclinó la cabeza y me dio una mirada inquisitiva antes de volver mi mirada al monte del dragón. Cliente, tiene que estar de acuerdo con los peligros que atraviesan las llanuras, ¿no? La apertura de las llanuras significa que las personas pueden ser fácilmente detectadas por depredadores y monstruos. Los montajes son una necesidad en escapes y útiles para vigilar la noche. Como estos montes son originarios de las llanuras, son muy sensibles a los ataques de monstruos nocturnos. Los ataques de monstruo no serían un gran problema durante el día, pero dudaba que fuera capaz de encontrar monstruos nocturnos por la noche o usar magia de transferencia. Aunque la visión nocturna de Ariane y Chiome debería resolver ese problema. El dueño del establo continuó presionando su punto mientras trataba de pensarlo mejor. Cliente, si tiene la intención de visitar las llanuras de Kuana, ¿por qué no lleva la montura de dragón? Como puede ver, a este tipo no le faltan los colmillos y los cuernos de los monstruos, y devolverlo a la tribu del tigre debería facilitar las negociaciones. ¿Qué tienes que perder? Una suave sonrisa permaneció en los labios del dueño del establo cuando terminó de hablar. Intentaba forzarnos con su problema bajo la apariencia de hacernos un favor. Nada de lo que el propio establo dijo era irracional, y era normal que intentara hacer esto. La cara sonriente de cierto comerciante joven y humano vino a mi mente y tuve que aclararme la cabeza con un temblor. Si devuelves la montura de dragón, te daré un precio barato en una montura diferente. Estaba un poco confundido cuando el dueño comenzó a frotarse las manos y riéndose. Si tomamos la montura de dragón, ¿por qué necesitaríamos otra? Debería ser capaz de manejar fácilmente a 3 personas. Ariane, que había estado escuchando en silencio la historia, asintió con la cabeza. El propio agitó sus manos hacia adelante y hacia atrás para negar nuestra afirmación. No, es decir, si pudieras montarlo, ciertamente podrías, pero, excluyéndome, este montaje no permitirá a nadie cuya fuerza no reconozca tomar las riendas. A menos que alguien de la tribu del tigre lo esté manejando, tomar las riendas es casi imposible. El anciano se detuvo por un momento para limpiarse la frente y recuperar el aliento. ¿Cómo dominan los miembros de la tribu de tigres estos tipos? Chiome también se interesó en la conversación y le hizo una pregunta al antiguo dueño del establo. Bueno, es un proceso relativamente simple para ser honesto, los miembros de la tribu tigre por lo general tienen una prueba de fuerza con la montura del dragón. Eché un vistazo a la gran lagartija que pastaba cuando escuché esa respuesta. Asentí con la cabeza ante su comentario.
Probablemente sea imposible para una persona común y corriente hacer coincidir la fuerza pura de una criatura con la clase de peso del reptil. Si estuvieras hablando de personas que potencialmente podrían hacerlo aparte de mí. Tendría que ser uno de los miembros del clan oso que vi en la aldea de Chiome y tal vez uno de los 6 grandes ninjas que conozco. Bueno, entonces, intentaré superarlo en una prueba de fuerza aquí. Puse el equipaje que llevaba en el suelo y me acerqué a la valla. Cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, el establo se congeló por un momento antes de apresurarse para detenerme. Espera, no seas tan irrazonable. Puede parecer dócil ahora, pero enviará a todos los que lo desafíen a volar. Incluso se sabe que los del clan de los tigres, con su fuerza incomparable, han sido arrojados a un lado. Los que estaban en el área inmediata se interesaron por lo que estaba sucediendo mientras el anciano gritaba. Salté fácilmente sobre la valla de mi armadura y me dirigí hacia donde estaba sentada la montura del dragón. Cuando notó que había entrado en su territorio, los ojos amarillos de la montura se estrecharon al enfocarse en mí. Oye, un idiota va a desafiar a un dragón a una prueba de fuerza. Uno de los gritos del espectador curioso logró atraer el interés de aún más personas. ¿Ese tipo en la armadura? Oye, tipo armadura, ¿crees que el peso de esa armadura será suficiente para sujetar una montura de dragón? Ese tipo armado no es una tribu de tigres, ¿verdad? Podía escuchar las burlas de la multitud cuando vieron venir el espectáculo improvisado que estaban tratando. Los ignoré y cerré los ojos con la montura de dragón. La montura de dragón gruñó sin quitarme los ojos de encima y se puso de pie. La pesada figura de color marrón rojizo de la montura del dragón se acercó lentamente para pararse frente a mí. Una repentina ráfaga de viento sopla a través de la crin blanca del dragón cuando comenzó a rastrillar el suelo y apuntó sus cuernos hacia mí. Golpeé mi palma con mi puño en un intento de provocarlo. Jugaré contigo con todas mis fuerzas. Hiyuri. En el momento en que dije que la montura dragón dejó escapar un rugido agudo que no coincidía con su figura pesada y me acusó. El impacto sordo que resonó hizo que los espectadores dieran un grito de alegría. Logré atrapar los cuernos de la montura del dragón bajo mis axilas, lo que puso fin a su ataque. Incluso ahora podía escuchar a la gente gritar y hacer apuestas mientras lidiaba con la bestia. Sin prestarle atención a esas voces, comencé a sonreír cuando el dragón comenzó a empujarme hacia atrás. Como se esperaba de la orgullosa montura de dragón, eres la mayor prueba de mi fuerza hasta ahora. Esos fueron mis sentimientos honestos. El caballero celestial fue clasificado como un espadachín mágico. Si bien no pude igualar una construcción de guerrero puro, la fuerza de un personaje de nivel máximo superó con creces la de un hombre ordinario. Sin embargo, había varias criaturas en este mundo que podían oponerse a mí con su propio poder. Me hizo darme cuenta de los peligros de dedicarme de todo corazón a una fortaleza en la batalla. Pero eso fue en otro momento porque no podía perder aquí. Cuando mis pies comenzaron a cavar zanjas en el suelo, agarré la crin blanca de la montura y me incliné para bajar mi centro de gravedad. Yuri. La montura de dragón comenzó a sacudir furiosamente su cabeza hacia adelante y hacia atrás en un intento de romper mi agarre, mientras lentamente comencé a presionarlo. Disparándome, arrojé todo mi poder a mi agarre en el cuello del dragón. Cuando el monte comenzó a vacilar, los gritos de sorpresa de la multitud llegaron a mis oídos. En poco tiempo, la montura del dragón ya no pudo resistir y una nube de polvo se levantó cuando su cuerpo de color marrón rojizo cayó al suelo. ¿En serio? Ese tipo logró derribar una bestia que ni siquiera los miembros de la tribu tigre podrían. Compruébalo tú mismo, parece que gané. Mientras algunos de los aventureros y mercenarios celebraban al otro lado de la cerca, Ariane los miraba con una expresión desinteresada. Sin embargo, la celebración fue interrumpida con la montura de dragón que se levantó lentamente. Gyuri. Aunque parecía un poco decepcionado, la montura del dragón dobló una rodilla hacia mí y bajó su cuello. Parece haber reconocido mi fortaleza y estaba dispuesto a dejarme conducir. A diferencia de sus escamas de armadura, el pelaje blanco que cubría la espalda del dragón era bastante suave. Los ojos de reptil de la montura se estrecharon y comenzó a ronronear mientras acariciaba su pelaje. Lentamente caminé hacia un lado antes de saltar sobre la espalda de la montura. Gyuri. Después de darle una señal, la montura dragón se levantó mientras me cargaba.
Como era de esperar, la vista desde esta altura fue impresionante. Cuando miré a la multitud, vi al viejo dueño del establo congelado con la boca abierta. Con una ligera patada, conseguí que la montura de dragón comenzara a moverse, y comenzó a mover sus 6 patas en tándem en la dirección del antiguo propietario del establo. Merchant Dono, ¿podría proporcionarnos sillas de montar adecuadas para nuestro viaje? Cuando hice ese comentario con una sonrisa, el anciano comenzó a asentir con la cabeza con una sonrisa en su rostro. Ahora hemos obtenido indicaciones para las llanuras de Kuana y una ficha de negociación en el proceso. Capítulo 99. Atravesando las llanuras. Al día siguiente, cuando el sol aún no había iluminado el paisaje. Sin embargo, a diferencia de los humanos de este mundo, los bajos niveles de luz no eran un obstáculo para los elfos y los hombres bestia. Incluso con el amanecer a un paso de distancia, los residentes de la ciudad ya estaban moviéndose enérgicamente. Después de recibir la montura de dragón y obtener una silla de montar, pasamos el resto del día comprando el equipo y otros artículos que necesitaríamos para atravesar las llanuras antes de registrarnos en una posada para pasar la noche. Mientras que el antiguo dueño del establo consideraba que el dragón era una molestia debido al recurso que su mantenimiento había agotado, el tamaño y la fuerza de la bestia fácilmente permitían que 3 personas lo montaran. Desde el punto de vista del dueño del establo, observar la montura del dragón causó una pérdida de ganancias tan grande que hubo lágrimas en sus ojos cuando nos vio ayer. Por lo menos, nuestro acuerdo para devolver la montura del dragón a la tribu del tigre debe haber sido un peso levantado de sus hombros. Eso es lo que ha sucedido hasta ahora. Actualmente, estábamos esperando en el puente en el distrito noroeste de Fernández que colgaba sobre el río Dohasu. El río debajo del puente tenía unos 200 o 300 metros de ancho. Había varios barcos pequeños anclados en el lado de la ciudad que daba al río, y pude distinguir las figuras de algunos marineros de aquí. Este río probablemente actuó como un canal natural. Me alejé de la orilla del río y miré hacia adelante. El puente era un puente levadizo que se extendía hasta la orilla opuesta del río, las gruesas cadenas conectaban la mitad del puente con la muralla de la ciudad. Probablemente fue diseñado de esta manera para permitir el paso de barcos más grandes. Nosotros, junto con muchos otros, estábamos esperando que el puente cayera en su lugar. Las otras personas que esperaban podían dividirse en 2 categorías, estaban los aventureros vestidos con armadura ligera y los granjeros con varias herramientas de jardinería. Como de costumbre, todos los ojos se centraron en nosotros. Como una oreja gata, Chiome no se destacaba demasiado, pero mi armadura plateada de cuerpo entero y el manto negro azabache soplando en el viento no podían pasar desapercibidos. Lo mismo podría decirse de los ojos dorados de Ariane y el pelo blanco, ya que los elfos oscuros eran una rareza en esta ciudad. Para colmo, nuestro equipaje estaba empaquetado en el enorme cuerpo de la montura del dragón. La montura del dragón medía más de 4 metros y era más alta que yo. El hecho de que solo los miembros de la tribu de los tigres se hayan visto montados en esta bestia también garantizaba que nuestro grupo llamaría la atención. En lugar de sentarse en su lugar habitual encima de mi cabeza, Ponta estaba descansando cómodamente en la melena blanca del dragón. De vez en cuando, ella movía alegremente la cola y la montura del dragón comenzaba a bostezar, sin que pareciera importarle la presencia del pequeño zorro. Como la crin era blanca pura, era fácil divisar la esponjosa cola de Ponta a cierta distancia, a pesar de que se movía sola. Sin embargo. ¿Vas a estar bien a esa altura? Kyun. Ponta inclinó su cuello hacia un lado cuando ese comentario se deslizó de mi boca. Mientras que la cabeza de la montura del dragón estaba ligeramente por encima de la mía, me preocupé mientras miraba a Ponta. Fufu, tal vez ella no estaba unida a ti, Ark, sino a la sensación de posarse en un árbol alto. Después de ver mi interacción con Ponta, Ariane expresó sus pensamientos sobre la situación. Chio me negó con la cabeza y se encogió de hombros mientras escuchaba el comentario de Ariane. De repente, el sonido del metal que raspaba metal llenó el área cuando se bajó el puente levadizo. Con un golpe sordo, los 2 lados del puente se conectaron en el centro del río y la gente comenzó a moverse a la vez. Cuando subí a la parte posterior de la montura del dragón, Ponta saltó a su lugar habitual sobre mi casco. Ponta, Kyun. Me pregunto si fue un rasgo racial, suspiré y le tendí una mano a Ariane, quien todavía se estaba riendo de todo esto. Después de tomar su mano, Ariane trepó ágilmente y se colocó detrás de mí.
Chio me logró saltar sobre la espalda del dragón y sentarse frente a mí. Habíamos decidido el arreglo para sentarse de antemano, y una vez que tomé las riendas y pateé ligeramente sus costados, la montura de dragón comenzó a avanzar. Contrariamente a la apariencia de un reptil armado de ingenio lento, la montura de dragón hábilmente maniobró sus 6 patas y se mantuvo al mismo ritmo que la multitud. Oye, Ark, ¿no vas un poco rápido? Ariane de repente se aferró a mí y me llamó la atención ya que parecía haber perdido el equilibrio. Para que todos puedan montar la montura de dragón, tuve que atar mi escudo al lado de la montura. Como resultado, la sensación de Ariane presionando sus colinas gemelas contra mí se transmitió a través de mi armadura. Sin embargo, todavía estaba armado, así que no podía sentir nada. Una pena. Los ojos de Ariane comenzaron a perforar en la parte posterior de mi cabeza en el momento en que tuve esa idea. Ark, ¿hizo algo indecente solo cruzar tu mente? ¿A qué te refieres? Temiendo la intuición casi psíquica de Ariane, eludí sus sospechas y enfoqué el paisaje. A diferencia del gran campo bien cuidado que vi en el lado del río en el que se sentaba Fernández, solo había pequeños campos desorganizados en la orilla opuesta. Como nos habían dicho que muchos monstruos habitaban las llanuras de Singalika más allá del río, probablemente había una cantidad limitada de tierra cultivada. Dado que los humanos aparentemente se habían establecido en la tierra más allá de las llanuras, esta configuración fue probablemente una medida defensiva. Después de ver a los granjeros atender sus campos personales por un rato, aparté la mirada cuando pasamos junto a ellos. Cuando la montura del dragón salió de la zona cultivada, una llanura aparentemente interminable se abrió ante nuestros ojos. Pequeños arbustos estaban agrupados alrededor de los árboles y de vez en cuando veía sombras de monstruos moviéndose. Era comparable a la sabana. No veo ningún signo de la selva negra que mencionó el propietario del establo. Cuando hice ese comentario mientras echaba un vistazo, Ariane y Chiome también comenzaron a escanear el área. El dueño del establo que recibimos el montaje del dragón nos advirtió que evitáramos entrar en el bosque negro a toda costa. Era un bosque grande que se extendía al sur de las dos llanuras principales y también se lo conocía como el bosque de los demonios y el bosque de la muerte. Un lugar donde solo entrarían los necios sin estar preparados. Esta es una gran llanura considerable, es posible que no nos encontremos a menos que desviemos hacia el sur. Las orejas de gato de Chiome se pusieron de pie mientras continuaba inspeccionando y me miraba. Probablemente tengas razón. Sin embargo, será difícil juzgar la dirección sin un hito. No había pasado mucho tiempo desde que cruzamos la calle y si miraba hacia atrás todavía podía ver la ciudad, pero el paisaje eventualmente comenzaría a desvanecerse una vez que la carretera terminara, y simplemente podríamos perdernos. Recuerdo tener un pensamiento similar en algún lugar antes. Antes de que pudiera reflexionar sobre mi sensación de déjà vu, Ariane me dio un golpe en la espalda. Desde que Chiome y yo estamos aquí, solo tienes que mirar hacia adelante y sostener las riendas correctamente, Ark. Simplemente me encogí de hombros y apreté las riendas como respuesta. Cuando di el sencillo para comenzar a correr, la montura del dragón comenzó a aumentar su velocidad. Mi cuerpo fue empujado hacia atrás por la repentina aceleración y el paisaje comenzó a pasar en un borrón. El balanceo también se intensificó como resultado. Desafortunadamente, no había un velocímetro, pero debíamos ir a la velocidad de un automóvil de tamaño estándar. Mientras estaba maravillado con la impresionante capacidad física de la montura del dragón, un grito inesperado llegó a mi oído. Kiara. SL reduzca la velocidad, recorte. Kiara. Ariane básicamente se aferró a mi cintura mientras gritaba y suplicaba. Cuando miré hacia atrás, vi que tenía los ojos cerrados y que se estaba aferrando a su vida. Me relajé sobre las riendas y permití que la montura del dragón bajara su velocidad mientras llamaba a la Ariane con los ojos llorosos. Ariane, no es inusual oírte gritar, ¿eres malo con los paseos? No estoy acostumbrado. Has visto el lugar donde crecí, así que no deberías entender. La respiración de Ariane era errática y sus mejillas lilas se sonrojaron mientras me miraba. Sus palabras junto con recordar el paisaje que rodeaba el pueblo hicieron que me hiciera clic en mi cabeza. Era casi imposible atravesar el gran bosque de Canadá a caballo. No recuerdo haber encontrado una sola montura cuando me quedé en el pueblo. Parece que ella no estaba acostumbrada a montar monturas en absoluto. Está bien, ¿qué tal si no aumentas la velocidad hasta que me acostumbro? Un impulso travieso surgió dentro de mí cuando escuché la súplica vacía de Ariane. Es una rareza oír a Ariana gritar como una doncella y me gustaría disfrutarlo un poco más.
Recibí 7 golpes a su espalda de ella mientras ella en silencio se sonrojó detrás de mí. Como no había ninguna ayuda para ello, permití que la montura de dragón continuara a una velocidad relativamente lenta y utilicé el paso dimensional para aumentar nuestro ritmo. Sin embargo, fue difícil llamar a esta solución efectiva. Cada vez que transferíamos la montura del dragón se desorientaba, se congelaba por un momento y miraba a su alrededor antes de que comenzara a moverse nuevamente. La velocidad inicial del auto del dragón era en realidad preferible a este momento inicial que teníamos ahora. Incluso si traté de usar Dimensional Stead para la totalidad del viaje, solo cubriríamos unos 6 o 7 kilómetros como máximo. Eso suponía que este mundo tenía el mismo diámetro que la Tierra. A medida que avanzábamos a través de la llanura amplia y abierta, el paisaje comenzó a sangrar a medida que el sol se ponía gradualmente en la dirección en que nos dirigíamos. El claro cielo azul fue gradualmente teñido de un matiz carmesí y una sombra apareció en el lejano horizonte cuando el crepúsculo se acercó. Tuve que bloquear el sol poniente con mi mano cuando el día llegaba a su fin. Tendremos que encontrar un sitio para acampar pronto, establezcamos un campamento cerca de esa zona boscosa. Chio me señaló un pequeño parche de árboles mientras expresaba su opinión sobre qué hacer. Seguí su sugerencia y guié a la montura de dragones hacia el área donde podíamos comer algo ligero antes de dormir. Un sentimiento de opresión se apoderó de nuestro campamento a medida que caía la noche, y el hecho de que estableciéramos el campamento en un área tan abierta aumentaba mi inquietud por la situación. Estar en un área así fue desconcertante para mí, alguien que pasó la mayor parte de su vida en entornos cerrados. Ariane solía pasar su tiempo rodeada de un bosque densamente poblado, y como resultado también estaba mirando inquieta a su alrededor. Chiome, por otro lado, estaba acostumbrado a acampar en tales áreas y procedió con facilidad. Pude ver los labios de Chiome formar una pequeña sonrisa mientras veía a Ponta dando vueltas y vueltas en círculos. Para una niña de 13 o 14 años, mostrar tal equilibrio en el medio de esta llanura, me hizo cuestionar cuánto había vivido de una vida protegida. Si estaba en mi forma de carne y hueso, dudaba que hubiese podido vivir una sola noche en este lugar. Solo pude hacerlo porque mis emociones se diluyeron en mi forma de esqueleto. Aún así, sería perjudicial confiar en esta forma para siempre. Nuestra primera noche en las llanuras pasó con Chiome llevando a cabo su trabajo y Ponta jugando mientras pensaba en mi situación de no ganar. A la mañana siguiente, conduje mi entrenamiento de rutina con Ariane. Nos faltaron las espadas de madera que normalmente usamos, así que logramos algunas ramas y nos centramos principalmente en el juego de piernas. Tanto Chiome como Ariane enfatizaron la importancia de cuán esencial era la repetición en el acondicionamiento del cuerpo para el combate. Para poder utilizar mi fuerza y velocidad, tuve que acostumbrarme a este cuerpo. Sin embargo, incluso con Ariane ayudándome con mi entrenamiento, Glennis todavía estaba más allá de mí. Una vez que terminó el entrenamiento, tomamos un desayuno ligero antes de partir de nuevo. Cuando este día llegó a su fin, apareció una cadena montañosa en dirección sur. El manto de nieve que cubría la cima de algunos picos de montaña indicaba cuán altos eran. Sin embargo, mirar en la dirección opuesta reveló que la cadena montañosa no cruzaba las llanuras. Estas serían las montañas Kinrei que mencionó el dueño estable. Si no me equivoco, el río Sheila fluye desde esas montañas, así que deberíamos estar cerca de las llanuras de Kuana. Está bien. Deberíamos cruzar al territorio de la tribu del tigre pronto. Chio me miró hacia la montaña y pareció estar de acuerdo con mi comentario. Cuando llegamos al borde de la cordillera, apareció otra gran llanura a lo lejos. Frente a nosotros estaba la entrada figurativa en la casa de la tribu tigre, pero mis ojos fueron arrastrados al bosque que corría paralelo a las montañas Kinrei y algo que logró sostenerme atrapó toda mi atención. ¿Qué es eso? En el centro del bosque había un solo árbol, un árbol que dominaba a todos los que lo rodeaban. Había bastante distancia entre aquí y el bosque, así que no pude obtener una escala precisa del tamaño del árbol, pero me recordó al árbol del Rey Dragón. ¿Es esto lo que es ver la torre de Tokio desde la distancia? Sin embargo, el árbol del Rey Dragón no tenía ese dosel, y este árbol emitió una ligera impresión desgarbada. Pero, ese no era el problema. El enorme árbol del tamaño de la torre de Tokio se estaba moviendo realmente en dirección sur. Cada vez que el gran árbol se movía, una nube de figuras negras salía volando de los árboles cercanos. Con toda probabilidad, era algún tipo de monstruo. ¿Podría ser eso un treant? Ariane dejó escapar un grito de sorpresa cuando miró hacia atrás y vio a la criatura moverse. ¿Un treant?
Los Treant son considerados una forma de monstruo. Cuando le pregunté a Ariane sobre lo que dijo, fue Chiome quien me respondió mientras sus ojos azules seguían el enorme árbol que caminaba. Ariane continuó la explicación cuando Chiome se calló. Muchos humanos consideran que todos son monstruos, pero hay varios tipos de Treants. El nombre es un término general que se refiere a cualquier árbol que está habitado por un espíritu. Solo los corruptos poseen piedras mágicas. Sin embargo, ese es el Treant más grande que he visto. Mientras observábamos al Treant caminar lenta y firmemente en dirección sur, Ariane dejó escapar un suspiro de asombro. ¿No está ese bosque conectado a la selva negra en el sur? No lo entiendo, pero algunos de Treant pueden ser bastante violentos, así que es mejor que no nos acerquemos imprudentemente. La escuché hablar y seguí mirando fijamente al Treant que caminaba. El enorme tamaño de la criatura por sí solo hacía peligroso acercarse a él. Si te encuentras en su camino, serás pisoteado al instante. Por ahora, es mejor que no pisamos los bosques fuera del límite. Ninguna criatura con ganas de vivir se acercaría intencionalmente a tal criatura. Deberíamos mirar alrededor del río Sheila, cerca del borde norte de la montaña, para establecer el campamento. Alejando sus ojos del monstruo arbóreo, las orejas de gato de Chiome comenzaron a moverse nerviosamente mientras comenzaba a buscar un lugar para acampar durante la noche. Cuando interrogué a Ariane al respecto con una mirada, asintió con la cabeza. Mañana entraríamos a las llanuras de Kuana. Capítulo 100. La tribu del tigre. Temprano la mañana siguiente, cruzamos el río Sheila y entramos en las llanuras de Kuana. Normalmente, para cruzar el enorme río Sheila, necesitarías seguir el río abajo hasta que el río se estrechara, pero solo utilicé paso dimensional Jet para atravesarlo. La llanura de Kuana era el hogar de la tribu de los tigres, pero no era tan diferente de la llanura de Shingarika que acabamos de cruzar. Justo al otro lado del río, Ariane señaló algo en dirección noroeste, 4 montañas cónicas espaciadas a intervalos iguales entre sí, lo que indica que había más en este paisaje de lo que pensaba. El viaje después de eso transcurrió sin problemas, mientras ocasionalmente miraba las 4 montañas. No hemos encontrado a ninguno de los carnívoros que nos habían advertido, y por lo tanto, el viaje por la llanura fue un poco aburrido. Enfrente de mí, las orejas de gato de Chiome se movían nerviosamente mientras escaneaba el área en busca de algo fuera de lo común. Detrás de mí, Ariane se había acostumbrado a la velocidad normal del dragón y estaba tranquilamente vigilando el paisaje. De vez en cuando, Ariane decía mi trasero duele y nos deteníamos para tomar un descanso, sin que ninguno de nosotros tuviera mucho que decir. Nuestro relajante viaje llegó a su fin cuando Ponta puso la cola en el aire y comenzó a llorar. Kyun. Ariane fue la primera en responder al llanto de Ponta y nos preocupó por una amenaza entrante. Alguien se acerca desde nuestra derecha. A la derecha, vi 2 sombras levantando multitudes de polvo mientras nos rodeaban. Se estaban acercando con una velocidad considerable. Era un indicio de preocupación en los ojos azules de Chiome mientras miraba a nuestros perseguidores. Era obvio que nos alcanzarían pronto. Apreté mi agarre en las riendas y bajé nuestra velocidad mientras trataba de verlos mejor. Fue Ariane quien logró identificarlos primero. ¿Están montando el mismo tipo de montura que somos? ¿Podrían ser de la tribu de los tigres? Tiré de las riendas y detuve la montura del dragón cuando las 2 sombras se acercaban. Aún estaban demasiado lejos como para confirmar algo, pero me preguntaba si podríamos interactuar con la tribu del tigre en buenos términos. Al principio estaba lleno de anticipación, pero eso cambió cuando sentí la agresión de la otra parte. Al darse cuenta de nuestro comportamiento, nuestros perseguidores redujeron su velocidad y comenzaron a observarnos. Eran miembros de una tribu de tigres, tal como Ariane había dicho. Los 2 miembros de la tribu del tigre tenían lanzas decorativas en sus manos. No podía calcular su tamaño exacto, pero dado que eran una cabeza más altos que yo, probablemente tenían unos 2,5 metros de altura. No perderían ante Goemon en términos de musculatura, y su cabello dorado y negro rayado, sin duda se parecía al pelaje de un tigre. Mientras sus cuerpos superiores tonificados estaban expuestos, usaban protectores de brazos y piernas. Si hubiera alguna diferencia entre las personas de orejas caídas, sería la disparidad física entre ellos. Dejando de lado excepciones como Goemon, la mayoría de las personas de orejas caídas que he conocido, ya sea hombre o mujer, tenían cuerpos delgados y flexibles. Si estos 2 fueran estándar para la tribu del tigre, entonces el tamaño de Goemon sería la norma para la tribu. Sus orejas eran más redondeadas que las personas con orejas de gato regulares y combinadas con su pelo salvaje hasta los hombros, les daban realmente la atmósfera de hombres bestia.
El dragón monta a los dos cabalgó detenido a 5 metros de nosotros. Uno de los miembros de la tribu tigre levantó su lanza cuando comenzó a gritar. ¿Dónde adquiriste esa montura? El diseño de esa silla pertenece a uno de los 6 clanes que viven aquí, es propiedad del clan Ena. Tus vidas dependen de tu respuesta. Ariane, Chiome y yo compartimos una mirada después de recibir esa amenaza. La silla de montar que habíamos montado en la montura de dragón parecía actuar como un identificador dentro de la tribu de los tigres. Su cautela fue probablemente porque creían que habíamos obtenido nuestra montura por medios secretos. Levanté mis manos frente a ellos de una manera no amenazante y les expliqué nuestras circunstancias. Somos de una aldea élfica en el continente norte. Vinimos aquí para encontrarnos con la tribu del tigre. No tenemos mala voluntad hacia usted. Esta montura de dragón se obtuvo de un propietario estable en un pueblo llamado Fernández, justo al este de aquí. Solo buscamos devolverlo a sus dueños. Cuando dejé de hablar, observé a los 2 miembros de la tribu del tigre para ver cómo reaccionarían. Los guerreros nos miraron con sospecha e intercambiaron algunas palabras entre ellos. Somos miembros del clan Uiria. ¿Qué negocio tienes con nosotros? El hombre levantó su lanza hacia nosotros otra vez y nos gritó otra pregunta mientras su compañero observaba. Como no teníamos nada que ocultar, decidí responderle. Los mercaderes de Fernández dicen que tienes uñas de diablo. Me preguntaba si me proporcionas algunos de ellos. ¿Hay alguna forma de negociar? Los dos se hicieron más escépticos cuando escucharon mi respuesta. La tensión comenzó a aumentar cuando me di cuenta de lo débil que podría haber parecido la búsqueda de pimientos. Parecía una pobre excusa hecha en el acto. Mientras trataba de encontrar una forma mejor de explicarnos, Chio me reaccionó ante algo y giró la cabeza en cierta dirección. Interrogación de cierre. ¿Qué? Cuando los 2 miembros de la tribu del tigre también reaccionaron, miré hacia atrás para ver qué estaba pasando. Todo parecía igual que antes hasta que noté que una nube de polvo se acercaba a nosotros. Esta vez fue solo un miembro de la tribu tigre acercándose a nosotros. Este hombre tuvo una expresión de pánico cuando levantó su lanza e hizo un llamado a la acción. 2 gigantes han aparecido cerca del pueblo. Todos los equipos de patrulla deben regresar para pelear inmediatamente. Joder. Una vez que el hombre terminó de entregar su mensaje, agarró sus riendas y se dirigió enérgicamente en otra dirección. Los 2 miembros de la tribu del tigre nos miraron, suspiraron en derrota y se prepararon para perseguir al mensajero. Eres una especie de guerrero, ¿verdad? Si quieres conocer a nuestro líder, síguenos. Diciendo solo eso en voz alta, los 2 rompieron las riendas de sus monturas y huyeron. La cabeza de Ariane se asomó por encima de mi hombro y miró a sus espaldas con sorda sorpresa. ¿Qué haremos, Ark? Según el flujo de la conversación, quieren nuestra ayuda en una situación problemática. Miré a Chiome mientras pensaba en su pregunta. Apartó la mirada de los miembros de la tribu tigre y asintió hacia Ariane y a mí. Parece que mi respuesta determinaría nuestro curso de acción. Hemos llegado hasta aquí, digo que los sigamos. Manipulé la montura del dragón en dirección a los miembros de la tribu del tigre y le di la orden de correr. Según el mensajero, un par de gigantes se habían aparecido cerca del pueblo. Entonces, ¿qué tipo de criaturas eran? Traté de imaginar lo que la tribu del tigre, que difería de los humanos, clasificaría como gigantes, pero se podría inferir que estos gigantes eran una amenaza considerable. La figura del Treant que vimos desde la distancia de ayer cruzó mi mente, pero sacudí la cabeza y me concentré en lo que estaba por venir. Si fuera un gigante de esa escala, dudaba que incluso mis habilidades fueran suficientes. Sería un punto débil si los que tratan de expulsar algo fueran destruidos instantáneamente. Siento que estamos entrando en otra situación problemática nuevamente. Mientras trataba de calcular los riesgos y las recompensas, percibí un poco la queja de Ariane. Bueno, pensemos en eso. Esto funciona a nuestro favor, ya que las negociaciones serán más fáciles si las ayudamos. Creo que escuché un suspiro exasperado después de decir eso. Ponta adoptó una postura de lucha sobre mi cabeza y sacudió vigorosamente su cola. Su comportamiento era prueba suficiente de que aún no estábamos en peligro.